y salir un poco de la violencia, de la que hemos bastante desarrollado, pero volviendo al tema del conflicto, específicamente el conflicto armado, porque hoy la gente habla del conflicto armado, pero y pareciera que fuera algo ajeno. Incluso nosotros como sociedad sabemos que estamos en procesos de paz y todo lo demás, pero cuando hablamos de conflicto armado parece que fuera encuentros o desencuentros entre guerrillas y ejércitos y demás. Pero esto nos está dejando unos temas como sociedad, nos está tocando a partir de aspectos como el orden público y esa percepción en la ciudadanía que hay de inseguridad permanente. Entonces, porque hoy estamos viendo que hay unos procesos que adelanta el gobierno nacional, que es su bandera. En este gobierno, porque ya lo hemos visto en otros gobiernos, otros procesos, otros intentos, porque ha sido una búsqueda permanente en la medida casi que paralela con los conflictos, hemos ido tras el deseo de buscar paz. Entonces, en este gobierno, la apuesta fue por el proceso de paz total. Pero había algo a lo que yo quería apuntar especialmente porque me llamó la atención y coincido completamente con Norma también, y es que hay una multiplicidad de agentes que están en este conflicto, que son muy diversos, son tienen unas características muy propias, y en este proceso una de las críticas que se le hace es que no se tuvo en cuenta eso. Mira lo que señalabas hace un momento, Norma. Coincides tú en lo que algunos especialistas señalan, y es que una de las grandes fallas del proceso que se ha adelantado este gobierno, que hoy el mismo presidente dice que no quiere asumir la responsabilidad, dice que no es un fracaso, sino que es un fracaso nacional. Entonces, nos los está indicando a todos. Pero la estrategia la diseñaba él, sus equipos. Entonces, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre ese tema? Hay varias cosas. Lo primero que hay que ser claro es, evidentemente, casi todos los presidentes de nuestra historia republicana han hecho procesos de negociación, porque en paralelo el Estado ha tenido, y es deber y responsabilidad del presidente de la República buscar la paz. De acuerdo. Buscar la paz es su deber, y al final han buscado varios mecanismos, la 975 de Justicia y Paz, que los que más recordamos cerquita, el proceso de negociación con la FARC, pero Colombia ha estado plagado de esfuerzos de negociación, algunos han fracasado, otros han consolidado, la misma arquitectura del Estado ha hecho muy complejas algunas negociaciones, otras también han venido mutando. Hace un rato decía Claudia, después de la negociación con la FARC, el conflicto armado cambió y pasó de ser un conflicto el 90% rural a ser un conflicto mixto, 50% rural, 50% urbano. Las estructuras criminales mutaron y pasaron a convertirse en neoparamilitares, herederos del paramilitarismo, GAO, GDO. Todas esas denominaciones dependen del carácter de quien las mencione, ¿no? Porque si tú le preguntas a los académicos, te van a hablar de herederos del paramilitarismo. Si le preguntas a la fuerza pública, te van a hablar de GAOs, de GDOs, de categorías funcionales en la política criminal. Eso Claudia sabe más. Pero al mismo tiempo ha habido un esfuerzo de paz consolidado de todos. El primer punto de esa negociación es la dichosa ley de la paz total. Se cayó, fue declarada inconstitucional. Al ser declarada inconstitucional no hay marco jurídico para esa negociación. Básicamente tenemos 3 años después de que se cayó sentados conversando nada. Lo segundo, todo proceso de negociación, por lo menos exitoso en todo el mundo, requieren una metodología, un mecanismo de verificación y unos compromisos concretos. Y esto era muy diferente a la negociación con la FARC, porque a la FARC se les reconocía un estatus político. Por eso están en el Congreso de la República. Por eso se crearon las curules de paz, por eso hubo un acuerdo, por eso hay una ley PD, por eso hay una gran cantidad de mecanismos que se incorporaron en varias lógicas del Estado. El proceso de negociación con los paramilitares tenía otras características. Sin embargo, este proceso de negociación no reconocía estatus político, por lo menos en ciertos grupos criminales, los de la Sierra Nevada, por ejemplo, el mismo Clan del Golfo, Ejército Gaitánista de Colombia, los grupos de Buenaventura, los del Chocó, las bandas de Medellín. Son grupos variopintos, geolocalizados, con características específicas, pero ninguno de ellos tiene estatus político. ¿Qué significa? Que no hay un reconocimiento de que su lucha tenga una legitimidad social, que tenga unas características de grupo insurgente,
que se levanta en contra del Estado social de derecho que no garantiza las necesidades. Son un grupo con portafolios criminales que se dedican a la extorsión, el microtráfico y el gran negocio que es el negocio de fondo, que es el narcotráfico. Ellos no tienen vocación de poder, ellos no tienen ninguna intención, vocación de poder criminales, son grupos criminales con lógicas asociadas al narcotráfico, que es el gran negocio heredado, en el caso de los paramilitares, el gran negocio heredado de las rutas del narcotráfico. Para localizar lo que fue lo que ustedes dijeron al inicio, los grupos armados que operan en Santa Marta y el Magdalena son grupos que controlan las rutas que son del Caribe, las rutas que son de Estados Unidos y las rutas europeas. Las europeas son del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista, las del Caribe y Estados Unidos son de las autodefensas conquistadas de la Sierra Nevada. Obviamente hubo un principio de buena fe de busca, se sentaron a conversar y a negociar, pero la negociación para mí tuvo 3 errores metodológicos. El primero, tú no puedes negociar sin un marco jurídico porque no sabes qué estás negociando. Así de simple. Si tú no estás de acuerdo frente a lo que estás negociando, no tienes un sustento jurídico en que estás negociando. Lo segundo, no es una metodología clara, con un cronograma juicioso, que poco a poco era avanzando en ese diálogo sociojurídico, porque si el diálogo sociojurídico era para disminuir afectaciones humanitarias, por ejemplo, debió venir con un desescalamiento. Y la estadística muestra que, por el contrario, el año pasado aumentaron el número de homicidios en el Magdalena y llegamos a la misma cifra que tuvimos en la desmovilización del paramilitarismo. Cuando la cifra disminuyó con la desmovilización de la FARC, disminuyó 50 homicidios en el departamento. El año pasado la cifra se equiparó al mismo tiempo en el que los paramilitares gobernaban prácticamente el territorio. Y lo tercero, el mecanismo de verificación. Estaba sentado en Naciones Unidas y la OEA, pero el mecanismo de verificación no era expedito que permitiera saber. Firmaron 3 acuerdos, uno de disminución del reclutamiento, uno de desescalamiento de la extorsión y un tercer acuerdo de negociación en el que se comprometían a no ejecutar mal llamadas limpiezas sociales ni ningún mecanismo que generara algunas afectaciones humanitarias. Porque el reclutamiento aumentó. Está claro que el mecanismo de verificación falló, que la negociación no tenía la forma en la que además las víctimas. Parte de los avances en la negociación de La Habana es que las víctimas estuvieron en el centro de la negociación. Su voz era una voz validante. En este caso, las víctimas fueron totalmente excluidas de la negociación y de la conversación sociojurídica, e incluso una debilidad que me parece una debilidad inmensa. Los gobiernos locales no estuvieron en esa conversación y era necesario porque era un conflicto localizado. A pesar de que el presidente de la República tiene las competencias y el alto comisionado de paz, tienen que empezar a conversarse con las dinámicas del territorio. Nos guste o no nos guste quién gobierne, el que gobierna en el local, y hace rato Claudia lo explicaba cuando explicaba las debilidades de los modelos de formación y educación y la debilidad del modelo de seguridad y convivencia en los territorios. Porque el modelo de seguridad y convivencia en los territorios es el que tiene la responsabilidad de disminuir esas afectaciones del conflicto en toda la vida. Conflicto armado, conflicto social, delitos, todo tipo de coincidencias y conductas que hacen parte del tema criminal, pero también de la convivencia ciudadana del día a día. Esa política le compete a la autoridad local y es quien tiene la responsabilidad y es el primer respondiente ante la ciudadanía. Mañana hay una masacre en cualquier barrio de Santa Marta, el primer respondiente es el alcalde y la policía metropolitana. Y ahí hay otra gran debilidad, ya para ir cerrando aquí lo que me preguntaron, que también quería acotar a lo que Claudia decía hace un momentito. El modelo de la agenda pública en Colombia tiene debilidades estructurales al ser un país absolutamente centralizado. Y la actuación de la fuerza pública es centralizada. ¿Qué significa eso? Un comandante de una policía metropolitana, un comandante de un batallón de alta montaña no puede tomar decisiones. Por ejemplo, un bombardeo lo autoriza el presidente de la República. Pero también una operación de alto nivel, las capacidades operacionales que tienen las fuerzas públicas en los territorios son absolutamente limitadas. Por eso enfrentar el crimen transnacional, porque estos grupos son transnacionales, al tener rutas del narcotráfico, es una cosa casi imposible para la agenda local. Esto requiere una reconfiguración del modelo de seguridad y convivencia en el país, incluso del modelo funcional de Estado en materia de seguridad, así como reformamos el SGP, el Sistema General de Participaciones, con una ley de competencia que ya va para sanción, le falta un debate, gracias a Dios, y que ya se va a incorporar a la nueva agenda de gobierno con más capacidad y más competencias. El debate de la seguridad, al tener conflictos localizados, es un debate que también debe entrar a ese modelo de descentralización, porque estamos en una desconcentración administrativa y de funciones, para que al final los territorios sí tengan la capacidad de administrarse como debe ser.
Entonces, esta debilidad y esta crisis de la paz total es una sucesión de errores, pero también es una gran fractura del modelo de Estado, y que es parte de las cosas en las que nosotros debemos ir evolucionando, tanto en los territorios locales como en la misma manera como se configura la agenda pública y la política pública. Una pregunta frente a esto. Respecto, teniendo en cuenta la experiencia con el proceso con las FARC, que fue un proceso que quisiera, quienes estuvieran o no estuvieran de acuerdo, teníamos que estar de pronto de acuerdo en un tema básico, y esto hubo una organización, esto fue un proceso que hubo método, esa estructura. Entonces uno con una experiencia tan reciente de un proceso de esto donde están los actores principales aquí a disposición del gobierno que llegue, uno pensaría que la primera referencia que se iba a tener como un modelo para iniciar estos procesos de la paz total o como quiera que se hubiera llamado, iba a ser eso. Entonces, algunos señalan que el gobierno fue ingenuo, pero ¿no será también que hubo como un grado alto de soberbia de no tomar en cuenta toda esta experiencia que se tuvo con el proceso de las FARC, que por más que sea ha sido reconocido y ha sido modelo internacional, y dio resultados? No todos los que se esperaban, o no todos quedaron contentos con ellos, pero al final, ¿por qué no hacer uso de esa experiencia que teníamos ahí a la mano y generar todo este proceso que además tengo aquí, a partir de una información de la revista Semana, en los costos de la paz total suman 100.600 millones de pesos, solamente para las mesas de trabajo y demás, incluso para la protección que se le está dando a algunos negociadores en el ELN, 32.000 millones, casi 33.000 millones de pesos. Y esto está corriendo a pesar de que las mesas no están operando. Entonces hay unas inversiones inmensas que se están haciendo, pero tú lo dices ahora, sin un soporte jurídico, sin un sustento. Yo quisiera decir algo al respecto. Es que precisamente hay un tema específico, y es que negociar con la FARC no es lo mismo que negociar con el ELN. Estamos hablando de dos grupos diferentes, de dos grupos con objetivos diferentes, con formas de accionar en el territorio diferentes. Y aunque el modelo del acuerdo que se dio con la FAS, acuérdate que viene de un proceso de no ejecución en el gobierno anterior, ¿sí? Y eso generó una gran cantidad de muertes de firmantes, generó una cantidad de falta de credibilidad por parte del proceso. En los lugares donde ellos se ubicaron, empezaron a irse por el tema de amenazas y demás. Entonces, la experiencia también con el acuerdo de paz dejó muchas inconformidades frente a la implementación. Pero hay un tema que es cuestión de método. ¿Se vieron esa película? Exacto, cierto, el método. O sea, realmente lo que tú estás señalando es clave, y lo que está señalando la doctora Norma, con quiénes se está negociando, quiénes son en los territorios cada uno de ellos. Pero siempre hablamos como de esa negociación, obviamente, con los agentes violentos del territorio, los grupos armados del territorio, para hacer como mantener esa claridad de los temas de tipos de violencia. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta a las dos. No sé, tenemos poco tiempo, esperamos que nos volvamos a reencontrar, porque quedan muchas cosas en el tintero. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacer, y es con relación a las comunidades. A las comunidades que están en esos territorios, en estos conflictos. ¿Cuáles serían, desde sus investigaciones, desde sus concepciones, esa metodología? ¿Qué tipo de comunidades tenemos? ¿Qué sucede con esas comunidades? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la violencia en esas comunidades? Para poder entonces hablar del tema de la construcción del tejido social. Porque hay algunos términos como la red, a los cuales le tengo bastante distanciamiento: la refundación del Estado, la refundación de la universidad, la reforma, ¿cierto? Y de pronto estamos más bien en un proceso de deconstruir las sociedades que tenemos, de construir todos estos procesos. ¿Qué pasa con la sociedad, con las comunidades, en estos procesos de violencia? ¿Cómo empezamos desde sus concepciones, desde sus investigaciones? ¿Cómo empezamos a construir ese tejido social que ha sido totalmente fracturado y que ha sido puesto al servicio incluso de estos agentes de gobernanza armada en los territorios?
Yo quiero cerrar ahí sin enfatizar algo que dijo Veruca, que es bien importante. Hay que recordar que el proceso de negociación con la FARC duró 8 años, no fue de un periodo. Así es. Un periodo que ya además venía de unas negociaciones previas muy largas. En silencio. Sí, Pastrana, con aquel episodio de la silla vacía, Uribe en sus 2 gobiernos intentó negociar y tuvo acercamiento y todo. También hubo un proceso de debilitamiento de la estructura guerrillera que también, digamos, condicionó. Como nosotras somos mujeres y no sufrimos del complejo de Adán, es decir, nosotras no pensamos que al final, como ciertos hombres en el poder, que antes de nosotros no había nada y nosotros refundamos todo, sí entendemos que cada gobierno con su perspectiva ideológica y en materia de seguridad de su enfoque ha venido aportándole a la construcción de los procesos. Pero aquí no hay que perder de vista que este es un proceso distinto, totalmente distinto. Primero por el enfoque ideológico político. Para mí ninguno de estos grupos merece estatus político, ni siquiera el ELN. Ni siquiera el ELN. Para mí hoy en la reconfiguración del ELN son un grupo armado que evidentemente se dedican al narcotráfico. Es un propósito que no es ideológico, no hay ideología detrás. Los otros grupos también son localizados y entonces ahí hubo bastantes trabas y problemas en la concesión del modelo. Primero, con muchísimo respeto a Oti Patiño, Oti Patiño sigue pensando que el muro de Berlín no se ha caído y que hay que negociar como si estuviéramos en la Unión Soviética, y su visión centralizada y de una perspectiva ideológica le hizo perder de vista que estos son conflictos localizados que obedecen a gobernanzas armadas y a estructuras regionales con características, con grupos hegemónicos como el de la Sierra Nevada, pero también con grupos criminales que han crecido de manera muy exitosa, como el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista de Colombia, que hoy tiene presencia en 380 municipios. Es el grupo armado que más ha crecido en los últimos 10 años en Colombia. Uno convence a uno de negociar. Y que tiene un gran portafolio criminal asociado a una gran cantidad de cosas para terminar con Claudia. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Aquí hay varios papeles. En todas las negociaciones, incluso con estos conflictos localizados, yo creo que ha habido un error metodológico en el que la voz de las víctimas ha sido silenciada. Sin perder es cuestión de método. Está definitivamente esa película. Y nosotros le hicimos a Oti muchísimas sugerencias desde la sociedad civil, Herbert, que no pudo estar hoy acá, incluso reclamaciones, hicimos peticiones frente a la cantidad de desaparecidos, en los que lo primero que le pedíamos era al equipo negociador, por favor, están ahí sentados, pregúntenle a la gente por una lista de 52 desaparecidos, que las madres nos preguntaban dónde están los hijos de la verdad, a los que seguimos buscando, desaparecidos ahora, no desaparecidos de la 975, no desaparecidos de la FARC, de ahora. 2, esa invisibilidad también generó unas gobernanzas en las que hay una cantidad de gente apoyando y aplaudiendo el proceso, pero sin entender de fondo que esa voz no estaba del todo legitimada por los niveles de gobernanza. 3, definitivamente, y ahí sí estoy con Claudia, hay que reinsistir en los procesos de formación al interior del desescalamiento del conflicto, pero hay un punto en el que se debe reinsistir en todos los niveles. El uso del lenguaje, las redes sociales y la responsabilidad de los medios de comunicación. Es increíble la manera como alias Naín, el bendito menor, el postar del crimen organizado del Caribe colombiano, un postar completamente 1 millón de seguidores en TikTok. Y mientras hay un comunicado lacónico de la alcaldía de Riohacha que leen 50 personas, un video de él alcanza una visualización de millones porque todos los medios de comunicación lo amplifican sin ningún filtro y de paso legitiman la narrativa de que el crimen paga, de que la cultura de la ilegalidad es mucho mejor que ser legal y de que al final, por aquí de manera periférica, todos los que nos hemos dado a la tarea de denunciar, de amplificar las violaciones que estos grupos están cometiendo, al final simplemente o debemos callarnos la boca o silenciarnos o simplemente pasar de agache y asumir que eso es lo que hay y aceptarlo. La ausencia de autoridad, o sea, ellos se dan ese lujo de estar y hacer presencia en esos espacios porque no hay autoridad y la gente dice, bueno, si no hay autoridad, mire, no solamente no hay autoridad, no hay pedagogía. No hay pedagogía y la gente se queda con lo que conoce o con lo que la gente multiplica. Por eso mi función es siempre hacer pedagogía. El año pasado tuvimos la oportunidad de capacitar a más de 1.500, que si no estoy mal, líderes sociales del departamento del Magdalena.
Yo no acompaño ningún movimiento político, quienes me conocen lo saben. No soy ni de izquierda ni de derecha. Pienso que tanto la izquierda, el lado izquierdo y el derecho se necesitan en el cuerpo humano, por lo tanto se necesitan en cualquier lugar. El problema es qué hace la izquierda y qué hace la derecha. Entonces, yo puedo participar en mi región, en mi país, como lo he hecho, de políticas tanto escenarios. No me interesa, no me empatillen, no estoy en ninguna de ellas. Estoy en el rol de una educadora que necesita derrotar esa falencia que tenemos como sociedad, que es aprovechada por quienes quieren dividirnos. Entonces, por ejemplo, la paz total es un concepto que realmente no existe. Paz total, eso es mentira. La paz total no existe. Eso es una utopía. No puede haber una paz total. El conflicto es connatural a la esencia humana. El conflicto interno y el conflicto, cuando hablo de interno no hablo del conflicto solamente nacional, sino el conflicto que tengo yo conmigo misma, que se llama un conflicto ¿qué? Un conflicto intrapersonal. Y es el más difícil de lidiar. Y hay unos conflictos que son interpersonales, ¿cierto? Eso no se va a acabar. Yo soy más, me gusta más el concepto incluso de Francisco Muñoz, que se llama, de la Universidad de Granada en España, que es la paz imperfecta. Eso sí es un concepto. Nos dice, miren, el conflicto nunca se va a acabar, sencillamente se reconocen esas multiplicidades de acciones tendientes a gestionar, a solucionar y a transformar los conflictos, porque esa es otra cosa. La gente piensa que el conflicto solamente se soluciona, y eso es mentira. Hay conflictos que nunca se van a solucionar. El conflicto se regula, el conflicto se gestiona, el conflicto se soluciona y el conflicto se transforma. Pero puede que solamente sea un solo proceso frente a un solo conflicto, y eso es lo que la gente no entiende. Otra cosa que no se entiende es que los procesos de justicia transicional son completamente diferentes. Hablaron de diferentes negociaciones. Claro, es que las negociaciones son diferentes. Miren, hay escuelas de negociación rusa, por ejemplo, y tal vez esa es la que vos estaba pensando, por su influencia, ¿no? Sí, la rusa, totalmente. que tiene unos parámetros particulares. Está la escuela de Harvard, está la escuela americana, está la escuela europea, está la escuela japonesa, está la escuela árabe, es decir, y la africana. Son diferentes modelos de escuelas, metodologías, actores completamente diferentes. Y así, eso se genera a través de lo que se llama justicia transicional, ¿sí? Está basada en unas negociaciones no jurídicas, son negociaciones político-sociales. Ese es el componente de la JT. ¿Por qué? Porque el Estado no quiso, no pudo, ¿verdad? O no supo cualquiera de las tres, o fue parte, ¿sí? Cualquiera de las cuatro. Cuando el Estado no pudo ejercer justicia retributiva, que es la ordinaria, la que todos quieren, coger a una persona y llevarla a la cárcel, pues no le queda de otra sino sentarse a negociar, ¿sí? Es la negociación. ¿Es válida? Sí. ¿Es legítima? Sí. ¿Es un proceso que se necesita? Es sí. necesario. ¿Hay que apostarle? Sí. El asunto es qué modelo de negociación tenemos y con qué actores. Para ir terminando, cuando pasó la negociación con el M-19 en 1990-91, ellos no hicieron, no indemnizaron, no repararon, no contaron la verdad, no había esa exigencia. Ni perdón pidieron. No, tampoco, es que se hizo bajo el concepto categórico de la JT que se llama perdón amnésico, así se llama, ese es el concepto, legítimo, sí, Olvidar. sí, Entregamos borrón y cuenta nueva, literal, eso fue lo que se hizo y es lo que hace que hoy pues, tengamos a nuestro presidente como presidente y tengamos senadores y todo el tema. Se reintegraron a la vida civil y política, ¿cierto? Hay 4 categorías diferentes de justicia transicional. La que tenemos ahora es la que estamos aplicando tanto con la JAUC, con la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, y con la que hicimos ahora con la FARC y con las que seguramente vendrán, ya es un concepto distinto. Es el que sí obliga como condiciones para poder negociar a qué. Venga, tú me preguntabas algo importante, te lo voy a decir. Venga, desmovilícese, entregue armas, cuente la verdad, repare a las víctimas, pida perdón, haga compromiso de no repetición, y entonces viene lo importante. Lo importante, tú decías, ¿y cuál es el atractivo? El atractivo en justicia transicional se conoce como alternatividad penal, que es un beneficio punitivo que funciona como una estrategia de marketing. O sea, tú no vas a decirle a estos grupos, cesen todo y tienen una pena normalmente de 60 años, les vamos a colocar 50. O sea, eso no es atractivo en un proceso de negociación natural, ¿me explico? Por eso se ha creado este mecanismo de justicia transicional
que es un paréntesis que se hace, no es para todo el mundo, no es para todos los casos, son para macrodelitos incluso, no es para todo tiempo, y tiene unos compromisos especiales, de tal manera que si tú lo cumples, pues todos los beneficios se retiran y pasan enseguida a la justicia ordinaria, ¿sí? Eso es lo que no cuenta la gente. Por eso es que nadie le apuesta a los procesos de JT, nadie conoce que hay diferentes modelos de negociación, nadie sabe que uno no está obligado a repetir la misma negociación con la Hausa que con la FARC, que con la LN, y eso está bien. Si tú, y un ejemplo que te coloco yo, si tú me dices a mí, Claudelena, ¿dónde compraste ese chal? Y yo te digo, lo compré en tal parte. Yo tengo un igualito, ¿verdad? Sí, ¿y cuánto te costó? Y yo te digo, 200,000 pesos. Y tú me dices, ¿cómo así? A mí me costó 300. Me dices tú. Y yo te digo, a ver, ¿cuándo lo compraste tú? Y tú me dices, en diciembre, en pleno furor, ¿cierto? Temporada alta, 1. Y yo dije, no, yo lo compraba en febrero. O sea, ya cuando han pasado las temporadas altas. Y te digo yo, óyeme, Patri, ¿y lo compraste con tarjeta de crédito o lo compraste en efectivo? No, con tarjeta de crédito. Yo lo compré en efectivo. Tú sabes que la tarjeta genera ¿qué? Un tax, exactamente. Luego te digo, oye, Patri, ¿y compraste solamente el chal o compraste algo adicional? Y tú me dices, no, solamente el chal. Y yo te digo, no, es que yo compré el chal y también el pantalón. Compré 2 cosas más, me explico. Y además de eso, ¿es la primera vez que tú vas al sitio o has ido, eres cliente fijo? Y me dice, no, es la primera vez. Y yo te digo, es que yo soy cliente del sitio. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el valor del chal estuvo determinado y la negociación y lo que pagaste estuvo determinado por unas circunstancias totalmente distintas entre tú y yo, de tiempo, de modo, de lugar, objetivas y subjetivas. Eso es lo que hace que un proceso de negociación sea diferente al otro. No lo invalida, lo legitima, porque cada negociación es diferente, tiene diferentes actores, tiene diferentes momentos, tiene diferentes delitos, tiene diferentes dinámicas y tiene diferentes negociadores. ¿Cuál es el soporte de la justicia transicional? La negociación, que es un proceso de gestión de conflictos, no de resolución de conflictos, y la mediación. Por eso tenemos mediadores, que son esas personas que a nivel internacional aparecen para apoyar. ¿Qué es la mediación? Es un proceso de negociación asistida. Eso es lo que hacemos en los procesos de justicia transicional. Cuando todos como colombianos entendamos eso, vamos a mirar que no son las falencias del proceso de negociación, que la paz siempre va a ser imperfecta y una negociación va a ser siempre imperfecta. ¿Por qué? Porque está realizada por seres imperfectos que somos nosotros. No podemos exigir lo que no somos capaces de dar. Y eso es un concepto que tiene que unirse a la pedagogía social, a la pedagogía política, a la pedagogía que los medios de comunicación están obligados a hacer a través de la función social y de la función no solamente informadora, sino formadora que tiene un medio de comunicación. Porque, entre otras cosas, las expectativas juegan un rol muy importante en la ciudadanía. Cuando hablamos de negociación, la gente no entiende de negociación, sino de rendirse, movilización o de ir a la cárcel. O de rendirse. Y no entiende que hay que ceder de parte y parte, que hay que ganar y que se va a perder también. Y lo otro es, las expectativas son tan altas y nosotros para la justicia la tenemos conceptualmente muy arraigada al tema punitivo, al tema... Se llama justicia retribucionista. Entonces, está muy asociada y para nosotros no hay justicia cuando no hay quien pague, no hay quien responda y seguir con la vida adelante. Por eso es que los TOAR no han avanzado. Así es. Tareas, obras y actividades con contenido restaurativo. El concepto restaurativo nos cuesta muchísimo. Es así que la sociedad siente que por el tema de que la violencia ha estado tan presente y nos ha tocado a todos de alguna manera, la gente hoy creo que no quiere renunciar. Pero mira, Veruca, estadísticamente, a mí me encanta mirar siempre en línea de tiempo el comportamiento de algunos delitos, porque no es cierto que estadísticamente estemos peor que antes. No es cierto estadísticamente. Con la FARC, una disminución altísima con la desmovilización de la FARC, una disminución altísima del gobierno de Duque de los homicidios. Los homicidios volvieron a subir, pero estadísticamente siguen estando por debajo. Pero en un 22% en la lógica país. Indicadores, pero sí tenemos varios indicadores y la dinámica lo muestra que va en ascenso. Pero no ha sobrepasado la dinámica. No ha sobrepasado la dinámica, no solo eso, sino que no se comporta igual que en el tiempo en el que la FARC era un actor activo en el marco del conflicto armado antagónico. Claro, en ese aspecto sí ha habido cambios, pero también es cierto que hay algunos indicadores, por ejemplo, en los que se ha retrocedido ampliamente. Y uno de esos es, por ejemplo, el tema de
de los chicos que los están reclutando. El reclutamiento ha aumentado un 60% con respecto a años anteriores. No ha aumentado, mujer. En realidad el reclutamiento de menores ha disminuido la tasa estadística del comportamiento de los últimos 8 años. Y eso es con la salida de la FARC. Pero estamos hablando, estamos hablando con respecto a la FARC, pero estamos hablando de un no, año en general la tasa no ha aumentado en los últimos 8 años en línea de tiempo. ¿Sabes qué sucede? Que efectivamente yo creo que ahí sí hemos avanzado como sociedad, porque no todo es regresivo. Al final, sí hemos avanzado como sociedad porque hoy hay más conciencia de ciertas conductas. Por ejemplo, frente a los temas de violencia de género que a mí me encantan, yo siempre he tenido la teoría, Claudia, tú eres la experta en eso, que no ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado la denuncia. Ha aumentado la denuncia, pero fíjate que sí notamos un aumento por el tema de la pandemia. La pandemia fue una bueno, eso sí aumentó, claro. Criminológicamente hablando, que hizo que fuera creciendo el tema del y el feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, sí creo que las percepciones juegan mucho en materia de seguridad. La percepción, a veces percepción construye realidad que no versus eso, versus realidad objetiva. Lo peligroso de la percepción es la primera fase del conocimiento, no es todo el conocimiento, es lo que es por eso les decía un poco lo de las expectativas de la gente. O sea, es muy ambicioso a veces lo que como sociedad también pretendemos con estos procesos, y eso es algo en lo que todos caemos. Pero no son solamente, percepciones. Norma, aquí tengo, en 2025 el asesinato de uniformados aumentó un 70%, sumando 160 muertes. ¿Con respecto a qué tasa? Al 2024. La línea de tiempo en la que yo te hablo es de 12 años. De la FARC crecieron un 15% entre diciembre del 2024 y 2025 en julio, alcanzando más de 25,000 integrantes. En este gobierno también hemos visto que, aquí tenía el dato, ahora no lo tengo, bueno, habla por ejemplo en el tema de los pedidos de arresto, que la mayoría de los que están haciendo parte de las negociaciones se han ido, se han volado, y pues no se sabe dónde está la gente con la que se va a negociar en muchos casos, porque se les levantaron las medidas de aseguramiento y ya no hay con quién negociar en muchos de los grupos, que son los que deberían estar representándolo. Y entonces volvemos al tema de que sigue corriendo los presupuestos, no hay las agendas que tú decías, no hay esa programación para los resultados, pero esto quedó como un saco sin fondo. Y sí hay cifras que nos dicen, de pronto no sé, yo entiendo que no podría uno analizar lo que cambió la negociación con las FARC. Es evidente que ahí hubo un hito en materia de indicadores, pero de allá para acá hemos retrocedido también. Hay delitos que sí han aumentado, como el de la extorsión. Entonces, por eso que hablábamos de cómo el conflicto se reacomodó y pasó de ser un conflicto casi netamente rural a ser un conflicto mixto, rural y urbano. El delito de la extorsión ha aumentado. Sin embargo, hay un delito que es inquietante, que es el tema de los homicidios a líderes sociales, que ha venido nuevamente en ascenso. Pero la tasa en línea de tiempo, para uno medir esto, lo mide regularmente en 12 años, y muestra además cómo los picos de las negociaciones disminuyen al final los temas de conducta de alto impacto como el homicidio, pero al mismo tiempo también hay ciertos picos que aumentan las percepciones. Igual el estado de opinión juega muchísimo en estos factores, sobre todo en una época como esta, como la electoral, porque al final las noticias grandilocuentes se convierten en verdades que no están respaldadas estadísticamente. Sí es cierto que hay problemas urbanos, eso es una verdad innegable. También es cierto que la negociación fracasó para mí en temas del método. Realmente es cierto lo que dice Claudia, está claro que Oti, yo siempre mamo gallo por el tema de que él todavía está en la Guerra Fría, pero es que metodológicamente él siente que la negociación debía ser por el modelo ruso, y una negociación que aquí no cabe. Culturalmente no cabe. No, con el mismo grupo, porque además desde Bogotá comprender los territorios es difícil. Y además, exacto, en lo que tú mencionabas hace un rato de las caracterizaciones. Son conflictos localizados. Totalmente. Son conflictos localizados que a veces a circunstancias particulares. Pero aquí hay que mirar, por eso te digo, no somos hombres, entonces no tenemos el complejo de Adán, y hay que mirar en perspectiva.
hay cosas en las que hemos avanzado como sociedad. Es más, el solo hecho de que hoy se comprenda, y yo creo que ahí sí Petro le embargó, la negociación no debió haber metido en tanto saco, creo que fue una ambición desmedida, el Estado no tenía la capacidad para negociar con todos esos grupos armados, algunos hegemónicos, otros no tan hegemónicos, algunos GAO, otros GDO, con características muy variopintas, metió en un saco a todo el mundo y eso era metodológicamente imposible. Sin embargo, yo creo que en el marco de la negociación, por lo menos con el ejército gaitanista de Colombia, sí se aprendieron algunas lecciones y si hay un gobierno en la misma línea, va a negociar porque al final no podemos perder en perspectiva. La negociación de la FARC para mí duró 40 años, que se consolidó en 8 finales, pero duró 40 años. El tema del ELN es una negociación interminable, lleva casi 50 años, que no creo que esa al final termine siendo la vía, porque al final el ELN sí le ha fallado a la sociedad en general, ni siquiera a los gobiernos, a la sociedad a los orígenes de ellos mismos. En general. Pero ahí hay un factor que tiene que ser diferencial en el nuevo gobierno. El nuevo gobierno definitivamente empezó la reforma de la justicia. 2, hay que dar las discusiones. La educación. Bueno, hay que dar las discusiones en este país frente al tema estructural de financiación de los grupos armados, que es la discusión del narcotráfico. En la orilla ideológica que te sientes frente al tema de definir si debe o no legalizarse, pero definitivamente esa discusión hay que darla, pero definitivamente el abordaje ha sido equivocado. Pero hay un tema interesante. Siempre, al final no se te das cuenta, Verusca, al final de los programas que hemos venido realizando, todo termina con el tema de educación. Cuando hacemos una pregunta frente a qué propuestas piensas tú que se deben hacer, educación, ¿sí? Y es válido, obviamente, comprometida totalmente con eso, defensora de la educación hasta más no puedo. Pero además de la educación, ¿cuáles son los otros tópicos que en lo local tenemos que trabajar con las comunidades en ese tejido social, que no solamente sea en la construcción de estos procesos de paz, sino de participación en la ciudadanía? Porque es que hemos visto en algunos eventos y en algunas situaciones que se habla de que las organizaciones sociales han incrementado, tenemos un mayor número de organizaciones de víctimas, tenemos un mayor número de organizaciones campesinas y se ha incrementado la organización, pero no vemos el incremento de la participación. Entonces, desde allí, desde ese tema de la participación, ¿qué creen ustedes que debemos empezar a hacer en estos territorios y en donde la mujer juega un papel fundamental? Patri, perdón, aquí quiero, antes de que le respondan a Patricia esa pregunta, yo quiero hacerle, y concluimos con esta, pero a nivel local, para las dos, ¿ustedes qué creen que el tema en Santa Marta es percepción o es realidad? En el tema de lo que es la inseguridad ciudadana y cosas. Y nos rematan con la pregunta que nos ha hecho, que les ha hecho que si es percepción o realidad objetiva. La inseguridad, en la situación de inseguridad, porque estamos hablando de extorsiones. Para nada es percepción, es la realidad. Completamente. Esa sí es una realidad objetiva. Una realidad objetiva y medible y verificable. Pero hay un indicador ahí complejo. Mira, yo tenía esta discusión tal cual con el secretario del Interior del distrito, de gobierno, que se llama gobierno. El secretario de gobierno del distrito, él me decía, Norma, los indicadores sí han disminuido en materia de homicidio, es verdad, disminuido un 12%. Pero yo le analizaba lo siguiente, los grupos armados son expertos en adaptarse. Sí, claro, una habilidad blanda que tienen. Tal cual, y entonces parte de la negociación, disminución del homicidio. ¿Qué están haciendo? Están asesinando en Ciénaga y en Urilla no, en Dibuya. Okay. En Dibuya. Que no entra en el registro del Magdalena. No entra en Santa Marta. El homicidio se cometió en Ciénaga, el homicidio, el indicador es de Ciénaga, el homicidio se cometió en Dibuya, el de Dibuya. Pero entonces tú, por ejemplo, yo el año pasado le saqué la cifra, 14 homicidios de Dibuya que eran de Santa Marta. Okay. Y 12 en Ciénaga que eran de Santa Marta. Entonces hay una adaptabilidad que permite jugar con el indicador. Sí es cierto en materia de seguridad que el indicador de Santa Marta sí ha aumentado, porque al final el grupo hegemónico Conquistadoras de la Sierra Nevada prácticamente expulsó al EGC de Santa Marta.
y además el negocio del microtráfico lo convirtió en un negocio de su carpeta de economía ilegal completamente funcional a ellos. Ellos lo controlan totalmente como portafolio. Y bueno, frente a la pregunta de mi amiga Patri, para darle el cierre a la doctora Claudia, hay varias cosas que desde mi perspectiva hace rato debieron hacerse. Uno, infortunadamente el Ministerio de la Igualdad, de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. Sí. Infortunadamente el Ministerio de la Igualdad no funcionó. A mí siempre me pareció que era una agenda pública interesante, que era la que se necesitaba para profundizar ciertas políticas sectoriales específicas. El DPS debía desaparecer y el bienestar familiar y todo eso debía convertirse en una gran agencia del Estado ministerial que garantizara la profundización en territorio. No se hizo, no sabemos si el próximo gobierno, sea el que sea, va a continuar a insistir en el tema del Ministerio de la Igualdad, pero ahí había una política que la vendieron mal, pero era una política necesaria para los territorios en el marco de los conflictos armados, y es esta política de jóvenes en paz. Llámenle jóvenes en paz, disminución del reclutamiento, llámenle la empleabilidad juvenil, llámenla como quieras, pero es al final todos los territorios de sus planes integrales de seguridad y convivencia tienen el indicador disminución del reclutamiento, que se mide con números de jóvenes que no desertan del sistema educativo y números de jóvenes que son reintegrados a las actividades económicas. Es una fusión entre el proyecto de vida que pasa de la idea esta de alias Naín con el TikTok criminal en el que muestra la plata y las armas versus el proyecto de vida alrededor de la posibilidad de terminar la educación, de acceder a oportunidades laborales, de tener un empleo, un negocio, una gran cantidad de cosas. Esa es la primera política en la que han fracasado los gobiernos locales, que además necesitan recursos nacionales, y que debe ser una apuesta a gran escala, porque sí es cierto, Verusca, que el indicador de reclutamiento no está tan alto, hace 20 años, 12 años incluso tampoco, pero naturalmente el consumo en términos de microtráfico sí ha aumentado. Y ese ha sido un negocio. Cuando tú lo cruzas con el indicador que le gusta a Claudia de deserción escolar, te das cuenta que la deserción escolar ha aumentado. Un décimo hoy están desertando desde sexto. Entonces, y que también ha aumentado el tema de las conductas asociadas a este tema de los menores de edad, ¿cómo se llama? El sistema penal para menores y adolescentes. Exactamente, han aumentado la cantidad de jóvenes que están en ese sistema, que el sistema igual está mal diseñado, porque al final el sistema ni resocializa, ni rehabilita, ni genera segundas oportunidades. Al final esto se convierte en una escuela también para la criminalidad y el aumento de la cantidad de jóvenes. Eso sí es un indicador efectivo, la cantidad de jóvenes que están cometiendo homicidios, que llegan a los 17 años y están siendo reclutados desde los 13 por el grupo armado. Alias Naín fue reclutado a los 13 años. Es un joven que tiene 25 años y que tiene 102 homicidios, que hoy se dice 102 homicidios. Esa es una de las primeras políticas. La segunda que hay que ejecutarla sí o sí en los planes integrales de convivencia son todas estas agendas de negociación comunitaria, desde los jueces de paz, los conciliadores en equidad y todos los espacios para que la gente medie los conflictos. Un tema de violencia intrafamiliar, un tema de un conflicto con un vecino o una lesión personal que termina convertido en un homicidio porque es un conflicto mal gestionado, ¿no? Y que eso se pudo haber concentrado en el chiquitico. Un tercer elemento que es bien importante es ese asunto de la conflictividad social alrededor de las barras y la movilidad social de los jóvenes tirapiedras. Nosotros hicimos una investigación aquí y nos dimos cuenta que los jóvenes que estaban cerrando la vía alterna estaban siendo instrumentalizados por los grupos armados, entonces cerraban de este lado mientras el cargamento entraba por otro lado. Claro que sí. Estaban distrayendo. Claro que sí. Y un cuarto elemento que sí es bien clave es este tema de los observatorios de derechos humanos, de seguridad, de convivencia, porque de acuerdo con Claudia, los que nos dedicamos a investigar esto desde los matices, los académicos, los investigadores, y que nos ponemos en esta tarea de documentar o de analizar este tipo de fenómenos, tenemos perspectivas distintas. Y esa perspectiva distinta nutre el debate de lo público. Y entonces parte de los errores de la agenda de seguridad es que la confiamos todo en la fuerza pública, y la fuerza pública tiene sus matices interpretativos, tiene sus modos de operar, que no voy a decir si son correctos o incorrectos, pero son solo un foco. Por eso se necesita el foco técnico, el foco académico y el foco que mire en perspectiva, porque la estadística tiene
formas de interpretarse. Hay que interpretarla en contexto, hay que cualificarla, hay que leerla, hay que construir escenarios de riesgo, hay que tener otras herramientas para la toma de decisiones. Yo creo que esos 4 elementos son claves y entender que el secretario de Seguridad o el secretario de Gobierno, que debe articular una agenda a gran escala con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Desarrollo Económico, es en realidad un ejecutor de una agenda que va más allá del tema punitivo, que va más allá del conflicto armado y que tiene que agenciar y dirigir más allá de la seguridad, incluso la convivencia de los ciudadanos. Y ese es un concepto mucho más complejo. Sí, bueno, a mí de todo esto que hemos hablado, lo que me parece es que, Lo primero, ¿percepción o realidad? yo te lo dije, claramente te dije realidad. Clarísimo te lo contesté, sin lugar a dudas, una realidad. La percepción es el primer momento en que yo aprendo con H la realidad por mis sentidos, pero no puede ser un conocimiento o una certeza. De hecho, la percepción se queda en la parte de la posibilidad, o sea, está más cercana a la duda, mientras que cuando ya tú comienzas a ver una realidad, es decir, hay más ingredientes que te nutren y te van escalonando más a donde, hacia la probabilidad que está más cerca de la certeza. Por eso hay que mezclar en términos de probabilidad y no de posibilidad. Uno, que es clarísimo, o sea, estamos viendo los indicadores, pero como muy bien lo dice Norma, hasta los números. ¿Quién pone los números? ¿Quién pone las cifras? ¿Quién coloca los índices? ¿Me explico? Por eso no hay nada como ese conocimiento real, objetivo, pero que también no solamente viene de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. Que lo cualitativo no quiere decir tal subjetividad. Lo cualitativo quiere decir es eso directamente que tú absorbes, ¿verdad? Que tú puedes observar, que tú puedes palpar, que tú puedes comentar. Lo cualitativo también es válido. Entonces, número 1, para contestarte eso. Número 2, ¿qué hacer? Yo sí soy una persona que soy muy coherente con lo que soy. Y pese a que yo soy abogada, pues realmente mis 26 años de vida en el mundo académico que le he entregado le apuntan a realmente lo que vale la educación. La educación no es tener doctorado, ni maestría, ni especializaciones. La educación está en saber identificar, aceptar y ser obediente con todos los reglamentos y las normas que tú tienes. Cuando tú partes con una educación de lo básico, te aseguro que no vas a tener necesidad de estar haciendo reformas, contrarreformas, antirreformas, subreformas. Miren, los países más desarrollados, más evolucionados, no que no tengan conflictos, claro que lo tienen, pero no vamos a desaparecer el conflicto. Por eso quiero que el tema de la paz total, independientemente de quién la haya promovido, porque yo soy política en ese sentido, pero es el término, o sea, el término a la gente, la definición. Yo soy muy del lenguaje, de cómo decir las cosas, porque es que ahí está el peligro. Cuando tú dices paz total, ¿sí?, que funciona como una estrategia de marketing, la gente que no sabe ni de derecho, ni de política pública, ni de gobernanza, y que tampoco se aproxima a una realidad objetiva de país, ¿cierto?, cree que esa persona va a ser el salvador, sea cualquier persona, que va a entregarte, el Mesías. Exacto, ese es el Mesías, que va a entregarte la paz total. Entonces, primero, mentiras, o sea, no puede concebirse la paz como un concepto lejos del conflicto. El conflicto siempre va a existir. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de desescalonar los conflictos existentes que no hemos podido prevenir. ¿Por qué Norma decía las cifras sí bajaron respecto al reclutamiento? Es obvio, mi reina, bajaron porque ya le quitamos un actor. Con la negociación que se hizo, se le quita un actor a ese proceso de conflicto. Es decir, el conflicto armado sigue estando vigente en Colombia, lo tenemos todavía vigente en Colombia, pero se ha desescalonado. ¿Por qué? Porque le hemos quitado actores, le hemos quitado la potencia que antes tenía. Eso es un proceso no de resolución de conflicto, es un proceso de gestión de conflicto. Es muy diferente, ¿te das cuenta? Entonces recuerden que primero el tema de ser la justicia, la reforma a la justicia, siempre la apuntamos y sobrecargamos al derecho y especialmente a los jueces. Para hacer justicia no hay que ser jueces, hay que ser justos. Por eso el criterio de cuando el taxista es una persona que tiene esa capacidad enorme de manejar las relaciones interpersonales, y él va en su taxi y una pareja peleando allá atrás. Filósofo de la vida. Totalmente, mi reina.
tiene esa habilidad blanda de resolver, de meterse, de hablar, me explico, como el palabrero, y sencillamente le da la palabra a las partes que van en el taxi y logra solucionar ese conflicto de estas dos personas que están en el taxi. Lo que esa persona ha hecho es un acto de mediación, es decir, no solamente ha gestionado, sino que ha ayudado a que se solucione el conflicto. Y no ha tenido ni que ser abogado, ni mucho menos que ser juez. Por eso el tema de la administración de justicia. La rama judicial lo que normalmente administra son procesos judiciales, porque la administración de justicia es tan grande, la justicia, que no puede ser solamente para los abogados y mucho más para los jueces. La justicia es un valor que nos corresponde a todos. Lo que estamos haciendo ahora es justicia educativa, es tratando de educar con calidad a una comunidad, a un territorio, para que entienda, para que no se dejen meter el dedo en la boca, para que comprendan su realidad. Y uno comprende la realidad cuando comprende los procesos, y uno comprende los procesos cuando se le hace pedagogía, cuando se le educa. No necesitas de otras cosas. Me explico, si tú logras educar bien en el punto exacto. Entonces, a la gente que no le interesa, que los hay, que es la gente del conflicto social donde divide y reinarás, claro que sí, que tal vez no tengan una M60, que no estén ahí, pero tienen una M60 distinta. Y la M60 distinta no es la bala que montan en la canana para poder matar a la gente, sino es la bala que frustra un proceso de educación de una persona para que logre comprender su realidad. ¿Y eso qué le sirve? Pues para poder manejarlo, para convertirlo en una persona manejable, en un títere que vote por ellos. Por eso, ojo con el populismo punitivo. ¿El populismo punitivo qué es? Son esas tendencias, son esas ideas, son esas expresiones que los que quieren llegar al poder o mantenerse en el poder le dicen en tiempo electoral a todas las personas, ¿sí?, para creer que el derecho penal, el derecho punitivo por excelencia, es el salvador. Es decir, el derecho, exacto, el derecho penal, imagínense, es el que va a solucionar lo que nos corresponde solucionar a todos. O sea, es un tema que ni es de derecho, ni mucho menos del derecho penal. Pero ¿qué es lo que hacen? Es jugar con los sentimientos de las personas para convertirlos en votos. Es decir, eso es lo que yo le llamo la estafa social. El populismo punitivo es una estafa social. Cuando una persona que quiera ser gobernante les diga a ustedes que la solución para acabar un feminicidio, un delito de tal, es el derecho penal, no, para nada. O sea, esa no es la solución. Esa es la manera en que bobamente nos llevan a las urnas y depositamos un voto donde nuestras emociones han sido mal manejadas, manipuladas, ¿verdad?, y llevadas y representadas en un voto. Entonces, eso es lo que estamos padeciendo nosotros ahora. Que estamos padeciendo es la ignorancia. O sea, cuando un pueblo ignora, es un pueblo que se maneja con facilidad. Y por supuesto, la guerra también es un negocio, ¿sí? La guerra es un negocio no solamente para una demografía, sino también para una economía. Y de hecho, fíjate cómo incluso, totalmente, y fíjate cómo incluso a veces es más fácil el que evada impuestos, el que tiene una empresa legal, que el que tiene una empresa ilegal. O sea, el que monta la fachada, el que hace blanqueo de dinero, ¿sí?, paga todos los impuestos, ¿sí?, que no paga el que tiene una empresa que tiene un trasfondo lícito. Si te das cuenta, claro, a él le interesa para el día. Entonces mira cómo opera. Entonces no se dejen engañar, como dice uno, porque realmente, y por eso que te das cuenta que yo digo, es la educación. Soy coherente, soy una educadora, vengo de una hija, soy hija no solamente de la educación como tal, sino de una educadora que fue una marchante de la marcha del hambre. Por eso yo a la educación siempre alzo mi mano, alzo mi voz y digo por la educación, por Colombia hasta la muerte. Claudia, pero da el homenaje completo diciendo el nombre de la mamá. Elia Ruth Jiménez Sergio. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio del diálogo público. Esperamos volvernos a encontrar en otro momento en el cual yo sé que tendrá muchas cosas para contar. Ha sido para nosotros un privilegio haber compartido con ustedes y nos despedimos. Sí, desde Voz Pública también muy súper agradecidos. Realmente ha sido una cátedra. Espero que el público lo disfrute como lo hemos disfrutado nosotros acá y esperamos que en otra oportunidad podamos reunirnos otra vez y desarrollar otros temas que nos quedaron en el tintero. Sí, como el complejo de Adán.